Estar aquí. Muchas gracias a Arba por generar estos importantes espacios de conocimiento y también podría ser para los que ya han llevado algunas de las clases anteriores, actualización y refuerzo. Vamos a hablar hoy día, voy a tener que correr un poco porque en realidad el tema es bastante amplio y tenemos una hora. Nutrición 360, vamos a hablar desde el embarazo hasta la adolescencia. En realidad, nuestra alimentación empieza desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Una madre bien alimentada va a poder tener una gestación adecuada. Para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Bamonde, me especializo en alimentación basada en plantas, soy nutricionista de la Clínica San Felipe y he fundado Tenutres, que es una empresa que se dedica a todo lo que es asesoría y consultoría a nivel corporativo y también, digamos, particular. Actualmente soy City Campaigner del Acuerdo Basado en Plantas Perú, dietista voluntaria del Desafío 22 y nutricionista derivada preferida del Physician Committee for Responsible Medicine. Soy una apasionada del aprendizaje y también de la difusión de la nutrición siempre basada en evidencia científica y declaro no tener ningún conflicto de interés, no recibo financiamiento de ninguna empresa y para los que deseen seguirme, comunicarse conmigo para que les envíe algo de la información que se va a compartir hoy día, seguramente Arba les va a compartir el PPT. Aquí están mis redes, mi página web y aquí tienen el código y voy a estar encantada de poder responder cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que puedan tener de lo que hemos compartido hoy día. Bueno, todos, no importa el tipo de dieta que consumamos, necesitamos conocimiento sobre nutrición. Esto es una frase que a mí me gusta mucho, tomada del libro Vegan for Life de Jack Norris y Virginia Messina, que son dos de los nutricionistas pioneros en alimentación basada en plantas, en publicación de estudios y libros. Vamos a hablar de algunos antecedentes para que podamos entrar en el contexto y podamos hablar el mismo idioma. Existen diversos motivos por los cuales una persona decide cambiar de patrón alimentario o consumir exclusivamente vegetales. Puede ser por temas de ética, por temas de religión, por temas de salud, también alguien que esté preocupado por el medio ambiente e inclusive de acuerdo a, digamos, las prioridades de alguien por rendimiento deportivo, que no está comprobado que una alimentación basada en plantas pueda mejorar en las disciplinas diversas, ¿no? Que sí, se puede ser vegano y tener un excelente rendimiento, sí, pero todavía no está 100% comprobado que se puede mejorar en rendimiento, pero es totalmente válido ser plant-based y hacer deporte. Aquí les comparto este cuadro donde ustedes pueden ver las diferentes formas en las que una persona puede dejar de consumir carnes. Puede ser también que coman huevos, coman lácteos o no coman ninguno. También se considera la miel. Entonces vemos que los veganos o 100% vegetarianos no consumen ningún tipo de carne de ningún animal ni tampoco derivados. ¿Ok? Los vegetarianos, ya dependiendo digamos, de la elección de la persona, va a consumir huevos, lácteos o miel, uno de ellos, dos de ellos, los tres, eso va a depender. Una persona crudivegana es una persona que solamente consume alimentos vegetales y que no cocina más de 42 grados. Es porque es supuestamente la máxima temperatura que llega el sol a la Tierra. Pero hay que tener mucho cuidado. Hoy día vamos a hablar de niños y no es recomendable en niños por la alta cantidad de fibra que puede tener ese tipo de alimentación y no se van a cubrir las calorías. Una persona flexitariana es una persona que podría esporádicamente consumir algún tipo de cárnico, huevos, lácteos o miel, ¿no? La mayoría del tiempo consume vegetales, pero en algunas ocasiones por un viaje, por un evento, por practicidad, no lo sé, consume algún derivado o carne. Pesco vegetariano lo pongo con signos de interrogación porque en realidad los peces son animales, ¿no? Entonces, en realidad, eso vendría a ser un flexitariano. Los nuevos conceptos son la alimentación basada en plantas, la alimentación basada en plantas integrales, el plant-based forward, que vendría a ser como un flexitariano, y están mucho más relacionados con el tema de la alimentación y no tanto con la filosofía, estilo de vida o creencias éticas o de religión.
Sí, se pueden presentar muchas dudas, es totalmente válido. Estas son algunas de las más comunes que yo veo en consulta. Ustedes pueden tener sus propias dudas, pero estamos aquí para poder resolverlas. Perdón. Aquí con esta, digamos, este choque de flechas, yo lo que quiero es comentarles que el ser vegano o vegetariano no tiene que estar, digamos, separado, peleado con alimentarse en base a plantas, porque los beneficios en salud que vamos a obtener es por alimentarnos en base a plantas, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos, ¿no? Los que es lo que o los niños, los adolescentes de quienes vamos a hablar el día de hoy. Una persona vegana, por ejemplo, puede comer full azúcar, gaseosas, fideos, nada de verduras, nada de frutos secos y es vegano, pero no está bien alimentado, no se está nutriendo. Entonces, la alimentación basada en plantas, como les comentaba, está más basada en este tipo de alimentos, frutas, verduras, cereales integrales, semillas, eh, legumbres o menestras y dependiendo del experto, podría en algunos casos incluir algún producto de origen animal, pero la idea es que sea 100% vegetal, ¿no? Esta es la posición de la ADA del 2016, donde respaldan una alimentación basada en plantas, ¿no? Que solamente sea en base a vegetales en todas las etapas de la vida, incluyendo la infancia, la adolescencia, etcétera, ¿no? El embarazo también. Y además, también aquí mencionan por primera vez las ventajas medioambientales que puede tener este patrón alimentario. Aquí les comparto también Alemania, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, son países que respaldan y avalan y tienen interesantes contenidos con información muy importante para ayudar a las familias a que puedan cubrir requerimientos. No sé si han visto, hace poco hay una noticia de una familia en Italia que se fueron al campo y viven así, digamos, bastante rústico, ¿no? No tienen baños, no tienen agua corriente, o sea, tienen pozo, no tienen luz y el gobierno les ha quitado a los niños, son, si no me equivoco, 3 niños, porque han identificado ciertas conductas, como por ejemplo que no los habían vacunado, que no tomaban suplementos de vitamina B12 y están ahí eh, en un tema con abogados, etcétera, para poder recuperar a sus hijos, pero es importante que cuando una familia decide mantener un patrón alimentario en base a vegetales, se tomen en cuenta todos los aspectos que vamos a hablar hoy día para poder tener los beneficios de una alimentación basada en plantas. Tenemos aquí también más documentos de Estados Unidos, Canadá, Argentina, que respaldan. Si nosotros nos ponemos a pensar evaluamos este plato saludable, que es el plato bastante conocido, que no necesariamente es el ideal para todos, sobre todo por las cantidades, pero es una manera didáctica de poder entender cuáles son los grupos de alimentos que nosotros deberíamos incluir en nuestras comidas, ¿no? Tenemos vegetales, frutas, cereales integrales, proteínas saludables. Ese es un plato, digamos, para todo el mundo. Y si nosotros vemos, el 75% del plato son vegetales. Es el 25% del plato el que podría ser diferente en una persona que se alimenta en base a plantas y una persona que consume alimentos de origen animal. Entonces no es tan complicado ni hay que hacer un cambio tan radical porque yo entiendo que genera temor. Veo una ahí ahí es un saludo. Si desean, pueden colocar sus dudas en la casilla del chat o al final también las podemos revisar. No debemos olvidar que actualmente la dieta occidental genera, ¿no? Hemos visto hace poco que desgraciadamente en el mundo ya hay más niños con sobrepeso y obesidad que niños con desnutrición. Es la primera vez que esto sale, digamos, como estadística. Es bastante preocupante, es terrible en consulta para los que atendemos en clínica, ¿no? O de manera particular niños con síndrome metabólico, colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes tipo 2, acantosis, o sea, ya con insulina muy alta, es bastante preocupante. Y esto está sobre todo relacionado con un mínimo consumo de vegetales y muchos alimentos de origen animal. Hay diversas investigaciones que hablan sobre la dieta vegetariana en niños. Faltan todavía investigaciones, sobre todo, por ejemplo, en niños que hacen determinado tipo de deporte, actividad física diferente.
ciertas patologías que puedan tener, pero en general cada vez hay más estudios y una de las recomendaciones que hay que tener en cuenta es cuidar la fibra, ¿no? Y suplementar siempre con vitamina B12. Aquí les comparto, por favor, si podrían apagar sus micros, gracias. Aunque ya se sabe, ¿no? Hace muchos años que una alimentación basada en plantas puede ser totalmente saludable, aún hay inclusive profesionales de la salud que disuaden, ¿no? A los padres de criar niños vegetarianos y eso es preocupante. Pero si vemos que a alguien le dan un biberón con gaseosa o llevan a un bebito en coche a comer comida rápida, a pollo broster, eso nadie lo, digamos, a nadie les espanta, pero desgraciadamente cuando hablan de alimentación basada en plantas, sí. Estamos hablando de esto hoy día porque cada vez hay más personas que desean evitar las carnes por todos los motivos que hemos conversado. Es importante que nosotros estemos preparados y actualizados para dar el mejor consejo a nuestros pacientes, para los que son nutricionistas aquí y para los padres para poder ayudar a sus hijos a tener una mejor salud. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de la gestación. La gestación es una etapa, ¿no? Muy importante. Es la etapa de formación, es una parte tan importante que muchas veces no se toma en cuenta, sobre todo la vitamina B12, que es terrible, ¿no? Pacientes que recibo en consulta que son veganas, vegetarianas, y que en ningún momento les han pedido un análisis de vitamina B12 o consideran porque en los suplementos que les dan regularmente a todas las pacientes, independientemente del patrón alimentario, ya hay algo de B12 que eso está bien y eso está totalmente equivocado. Ahora lo vamos a ver. Desde el vientre materno es importantísimo cuidar la salud del bebé. Hay muchos factores que pueden impactar, ¿no? Hay factores positivos y factores negativos. Una alimentación basada en plantas, como cualquier otro patrón alimentario, si no está equilibrado, pueden tener deficiencias y sobre todo en las que vemos ahí, ¿no? Omega 3, vitamina B12, hierro, zinc. Es muy importante hacer seguimiento a todos esos nutrientes y preguntarle a la mamá, ¿ok? La buena nutrición comienza desde antes del embarazo. Tiene o sea, el peso de la mamá, hay que ver el peso pregestacional, a qué peso está según la semana, el ácido fólico, que eso sí, digamos, los ginecólogos se preocupan de suplementar con ácido fólico, pero cuando nosotros tenemos una hija o somos mujeres en edad fértil, que no tenemos planeado quizás de repente tener un hijo, pero sabemos que esas cosas pueden pasar. La B12 es siempre importante controlar en una mujer en edad fértil. Hay diferentes análisis de sangre que hay que hacer, como el hemograma, el ácido fólico, la B12, la homocisteína, la ferritina y la vitamina D. Son básicos indispensables en una gestante, sobre todo si es plant-based, ¿no? Un suplemento adecuado, consumo de una alimentación saludable que cubra todos los requerimientos. Acuérdense que hay una necesidad de 300 calorías diarias en promedio mayor en la gestación. Moverse, no estamos, cuando una mujer está embarazada no está enferma, tiene que hacer actividad física a menos que haya una prohibición por alguna amenaza de aborto, etcétera. No No alcohol, no cigarro, y cuando digo no alcohol, inclusive no kombucha. Manejo del estrés, importantísimo, y el descanso para poder promover un buen metabolismo. Aquí lo que les decía de las 300 calorías más, y va a depender, ¿no? De cuál es la clasificación de la mamá para el aumento de peso durante la gestación. ¿Qué nutrientes hay que tener en cuenta? Bueno, es muy importante y sabemos que esto puede afectar. Siempre el feto va a tener la prioridad y la madre puede verse afectada, pero podría ser que el déficit sea tan grande que afecte a ambos. Entonces es importante el tema de las calorías, la proteína, el calcio, el hierro, el zinc, la vitamina D, el omega, el yodo, la vitamina B12, ácido fólico y colina. Todo se puede cubrir con excepción de la vitamina B12 que hay que suplementar. Las recomendaciones de la Unión Vegetariana Española nos habla de ciertos aumentos de peso y de las 300 calorías. La proteína, ¿dónde la pueden obtener? Menestras, leguminosas, legumbres son la fuente principal de proteína, es el único alimento que reemplaza a los cárnicos. Se complementa con frutos secos, cereales integrales, totalmente válido, pero hay que consumir
en el embarazo yo recomiendo por lo menos 3 veces al día de proteína, ¿no? Importantísimo. Eh, Hay un incremento del 40% y del 60% por la madre, ¿no? Aproximadamente. Y la RDA aumenta para cualquier patrón alimentario, o sea, las necesidades de proteína. Miren, aquí si es una mujer que no está embarazada, 0,8. En una mujer que está embarazada es 1,1 y en una mujer que da de lactar 1,3, ¿ok? Eso es de normal. Y hablando ya de plant-based, tenemos que con 1,4 en la lactancia y 1,2 en la gestación, estamos cubriendo requerimientos. En cuanto al calcio, no es necesario hacer un aumento mucho mayor, a menos que sea un embarazo adolescente. Hay que tener cuidado con separar los suplementos de calcio de los de hierro, pero existen fuentes de calcio vegetal muy buenas que se pueden consumir. Evitar espinaca por el alto contenido de oxalato. En cuanto al hierro, bueno, sí hay un aumento. Los suplementos que normalmente se les da a las gestantes tienen hierro y muchas de las reservas de hierro de la madre pasan al feto, por lo cual los requerimientos son altos y hay que cubrirlos, pero se puede cubrir totalmente y además con la suplementación como todas. Siempre complementar con fuentes de vitamina C para mejorar la absorción. En cuanto al zinc, es muy importante porque participa en la diferenciación celular y sabemos que en la etapa de formación esto se necesita para poder, digamos, formar todos los tejidos y el aumento del requerimiento se puede manejar con la adaptación. ¿Qué pasa? Cuando una mujer está embarazada, su porcentaje de absorción aumenta. Entonces, hay un ligero incremento que se sugiere de 8 a 11 miligramos, pero también la mujer tiene un mayor porcentaje de absorción, con lo cual está más protegida. Los frutos secos y los cereales integrales son buena fuente. En cuanto a la vitamina D, que también está en los suplementos normalmente, hay que tener cuidado porque no deberían tomar sol en la cara por las manchas que se pueden formar. Entonces, un suplemento de 600 unidades o exposición al sol de 20 minutos, o sea, un poquito más, entre 10 y 3 alimentos enriquecidos, pero siempre bajo la supervisión de su especialista. En cuanto al omega, muy importante para la formación del cerebro, la retina, los bebés requieren, sabemos, DHA y EPA, pero con el consumo de ALA, la madre puede cubrir. También dentro de los suplementos muchas veces hay omega 3. Aquí tienen ustedes, ¿no? Aproximadamente de 5 a 6 gramos por día y tenemos que tener cuidado de consumir muchas fuentes de grasas que podrían disminuir la formación del EPA o del DHA en la madre, ¿no? Hay que disminuir las frituras, por ejemplo. ¿Cuáles son las fuentes? Linaza y chías molidas, aceite de chía y linaza y nueces. Estos aceites se tienen que utilizar cuando ya la comida ya está lista. En cuanto al yodo, la mejor forma es media cucharadita de sal al día, es la forma en la que se puede cubrir. Y cuando hablo de sal yodada, hablo de la sal simple que compramos en la bodega, esta sal yodada, no las otras sales bonitas de colores, etcétera, que no tienen yodo y no nos va a ayudar. Hay que tener mucho cuidado con las algas, porque las algas tienen un alto contenido de yodo y en poblaciones que no estamos acostumbradas, como por ejemplo las poblaciones orientales que tienen un alto consumo de yodo, pero nosotros no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en la gestación. Vamos a hablar de la reina de las vitaminas, la B12, esencial. No la producimos. Las personas que consumen carnes se suplementan de manera indirecta porque son los animales los que son suplementados. Solo las bacterias producen la vitamina B12. Entonces, es sí o sí necesario, ¿no? A algunas personas les podría salir acné, hay que tener cuidado y medir cuál es el valor para dar la mínima dosis. En cuanto a la gestación, la suplementación es diaria, ¿ok? Y hay que validar con homocisteína, que tiene que ser menor a 9 para saber que nuestros niveles de B12 están bien. Hay que tener cuidado con la espirulina,
porque presenta falsos positivos, niveles muy, muy altos en los análisis de vitamina B12, pero es una vitamina B12 que no tiene utilidad, ¿no? Aquí les comparto este cuadro, donde ustedes pueden ver que en el embarazo y en la lactancia la suplementación es diaria. Y vamos viendo, dependiendo de los valores que tiene la mami y si presenta acné, cuál es el rango que mejor nos conviene para que tengan un buen nivel de vitamina B12 en sangre sin generar algún problema. ¿Cuáles son señales de deficiencia? Bueno, neuropatía son dolores, ¿no? Muy fuertes, pérdida de movimiento, dificultad para caminar, cambios en el estado de ánimo, depresión, irritabilidad, insomnio, pérdida de memoria, entumecimiento, dificultad para pensar, fatiga, dolor de cabeza. No sé qué ha pasado en un accidente. Aquí lo que les decía, ¿no? La B12 tiene que ser siempre mayor a 470 o 500 picogramos por mililitro y se recomienda, que es lo más práctico aquí en Lima, en Perú, homocisteína, que siempre tiene que ser menor a 9, ¿ok? El ácido fólico, que la verdad es que ese sí está bien controlado, siempre se suplementa, importantísimo para evitar daños en la espina bífida o problemas, ¿no? Pero las hojas verdes cubren muy fácilmente los frijoles, la quinoa, hay muchas fuentes de ácido fólico, no es un problema cumplir. Es muy importante la ingesta de ácido fólico, vitamina B12 y la homocisteína que sea en menor de 9 para una adecuada formación, ¿ya? La recomendación es tomar 400 microgramos por día, por lo menos un mes antes y durante el embarazo. Vamos a hablar de la colina, que es un nutriente que se relaciona mucho con el huevo, con la yema de huevo, y muchas veces genera temor, ¿no? Que no se pueda cubrir. Miren aquí en Vegetarian Nutrition, de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, tienen una hoja especial donde se preocupan, ¿no? de cubrir el requerimiento de colina cuando no es suficiente, sobre todo en la gestación. Es importantísima para el cerebro del bebé, pero en el tofu, en la soya, leche de soya, en las crucíferas como las coles, en los frijoles cocidos, quinoa, maní, mantequilla de maní, podemos obtener este nutriente y no hay ningún problema, ¿no? Aquí también les comparto una tabla para que ustedes puedan ver cómo llegar al requerimiento. Vamos a avanzar. Bueno, ahora vamos a ver un plan alimentario para una mujer embarazada. Hay que incluir alimentos muy ricos con vitaminas del complejo B, ácido fólico, no alcohol, como hemos dicho, reducir el consumo del café y las necesidades proteicas se elevan. Alimentos ricos en hierro, con vitamina C, el zinc, acuérdense, y el calcio se mantiene. La Unión Vegetariana Española también tiene algunas recomendaciones importantes que ya ustedes después las van a revisar y todo esto que siempre lo vamos a repetir hasta el final. En caso de náuseas, varias comidas pequeñas, que coman lo que le provoque, es mejor que coma poco y se quede a que obligarla a comer más y que termine vomitando, ¿cierto? Si hay una mamá con bajo peso, también hay que asegurarnos de implementar meriendas, alimentos más densos, o sea, con poco volumen y muchas calorías para poder llegar al aumento esperado, sobre todo a partir del segundo trimestre, porque en el primer trimestre el requerimiento aumenta muy poquito. También les comparto un ejemplo de cómo las porciones que deberían consumirse. Ustedes van a recibir la ponencia. Aquí también tienen más ejemplos de cómo cubrir el requerimiento en el embarazo por porciones. ¿Ok? En resumen, suplementación, la B12, ¿no? Masticable o sublingual por ser un menor, porque es menos de 1000 microgramos. Cuando es menos de 1000 microgramos, se sugiere que sean masticable o sublingual. El ácido fólico, el zinc, el hierro, el cobre, el calcio, si es que no se cubre con alimentos, porque si no, no es necesario. 300 miligramos de DHA, si así lo quiere, si no está consumiendo las fuentes de alimentos. 150 microgramos de yodo, en caso no consuma, la media cucharadita de sal.
y la vitamina D en caso de que no se exponga al sol. Aquí les comparto también de dónde han salido todos estos requerimientos y también algunos otros más de vitaminas. En el caso de los alimentos, se recomienda mucho desinfectar bien. Hay que evitar los brotes y los sprouts porque pueden tener bacterias, o sea, los germinados en las embarazadas no se recomiendan. ¿Ok? Consumir los lácteos en el caso de que sea una paciente vegetariana, siempre pasteurizados, y si es vegetariana y come huevo, nunca crudo. De preferencia, pueden evitarlos. Vamos a hablar ahora de la lactancia materna o el primer alimento. Es el primer alimento del humano en el caso de que lacte de su mamá o vendría a ser la fórmula, ¿no? Tiene múltiples beneficios, están totalmente demostrados, está diseñada para el bebé. En las madres veganas se ha visto una tasa mayor de lactancia versus madres omnívoras. Si en el embarazo la necesidad era de 300 calorías más, en la lactancia son 500. Hay que tener mucho cuidado con la vitamina D y la B12 y mantener la suplementación. Igual, en el caso de la vitamina D, ahí estamos hablando del bebé, ¿no? Cómo tenemos que exponerlo al sol para que pueda cubrir sus requerimientos. Si en el caso de que no pueda exponerse al sol, entonces hay que dar una vitamina. Y ojo con el origen de los suplementos, pero desgraciadamente si no hay opción apta para veganos, van a tener que consumir o darle al bebé la que hay. En cuanto a la lactancia, el hierro es bajo, pero tiene un alto porcentaje de absorción. La lactancia materna es suficiente para cubrir el requerimiento de hierro, por lo menos hasta los 6 meses o más. Y a partir de los 6 meses, normalmente los pediatras recomiendan un suplemento, ¿ok? Sobre todo si no está enriquecida la fórmula, también se suplementa en el caso de un bebé que no toma pecho, sino fórmula. En cuanto a las fórmulas artificiales a base de vegetales, la fórmula de soya, por ejemplo, ha mostrado en los estudios un desarrollo totalmente normal, pero lo que no es recomendable, ya que hay muchas páginas donde hablan como que satanizan a las leches de fórmula en el caso de que una mamá no pueda o no desee dar de lactar a su bebé, son las fórmulas maternizadas la opción, no fórmulas o leches o bebidas vegetales preparadas en casa que no están enriquecidas, que no están maternizadas, que no se elaboran para que se parezcan. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas páginas, ¿ya? Vamos a hablar, vamos a avanzar. Aquí les dejo también algunas porciones durante la lactancia para que podamos alimentar correctamente a nuestro familiar o a nuestro paciente que está dando de lactancia. En resumen, B12, como hemos visto, que sea diaria, 300 miligramos de DHA y los 150 microgramos de yodo. Con eso estamos cubriendo totalmente los requerimientos. Y les comparto esta tabla que a mí me parece increíble, donde son los ingredientes, ¿no? ¿Cuáles son los compuestos que forman parte de la leche materna? Imagínense todo lo que tiene la leche materna. Por eso es una maravilla que desgraciadamente a veces no se puede dar de lactar, para eso están las fórmulas maternizadas, pero en la medida de lo posible, leche materna. Vamos a hablar ahora de la alimentación complementaria o lactancia. Y se llama complementaria porque se da a partir de los 6 meses, cuando el bebé ya empieza con este reflejo de extrusión, o sea, la lengüita la dobla, muestra ya interés en probar lo que los papis están consumiendo, los hermanitos, y ya empieza a sentarse mejor, tiene más habilidad con sus manitos. Existen diferentes técnicas como el baby led weaning o la técnica Bliss o la técnica, digamos, tradicional de darle con cucharaditas. ¿Ya? No se recomienda la leche de vaca antes de los 12 años, hasta de los 12 meses, perdón. Las grasas son una fuente muy importante de alimento porque imagínense ustedes el estómago pequeñito de un bebé ¿no? Un bebé entre 6 meses y un año, y la grasa nos ayuda a cubrir esa cantidad de calorías. ¿Cómo podemos saber si nosotros tenemos un bebé que es vegano, un bebé que se alimenta en base a vegetales? 3 controles consecutivos de talla, perímetro cefálico, peso, estatura, perímetro cefálico, todo eso, y también en los controles de desarrollo psicomotor. Todo en 3 meses debe manejarse
con la línea, con la curva que corresponde, eso nos demuestra que estamos yendo por buen camino. Aquí les dejo ah, de algunos alimentos y cuáles son las porciones a partir de 6 meses, 8 meses, 12 meses para que puedan cubrir, ¿ya? Acuérdense lo que hablamos al inicio, que no debe ser muy rica en fibra, porque el estómago es pequeñito y con mucha fibra se llena, ocupa mucho espacio y no va a recibir los nutrientes que necesita, con lo cual se va a ver afectado. Otra cosa importante es el tema de la alergia. Eh, Anteriormente se recomendaba no dar ciertos alimentos a partir del año, etcétera. Ahora, en realidad, por ejemplo, el gluten, el maní con mantequilla, ¿no? No entero, ya se recomienda desde antes, ¿no? No hay ya ese temor, más bien, mientras más temprano, pero siempre, por supuesto, a partir de los 6, 7 meses, eh, ya no generan alergia. ¿Ya? La posición de la Asociación Española de Pediatría también habla sobre el gluten, ¿no? Que es muy importante introducir. El tahini también es una herramienta muy, muy buena porque no solamente es fuente de diversos nutrientes, sino que también ayuda a cubrir el requerimiento. Hay que tener cuidado con las espinacas, la betarraga, la rúcula, las acelgas antes de los 12 meses por su elevada cantidad de nitratos y oxalatos que pueden originar una enfermedad a la sangre. No introducir tampoco algas, acuérdense por la gran cantidad de yodo, nada de jarabes dulces, ¿no? Ni sal. Y además cuidado, por ejemplo, con el chia pudding o la linaza, que pueden originar, pues, un aumento de las defecaciones y sobre todo muy, muy sueltas. Hay una publicación muy interesante, aquí les comparto, donde se ve cómo va variando, ¿no? En la torta, cómo va variando la leche de ser pues el alimento más importante, va bajando y así va bajando hasta que ya no es necesario. Hay algunos alimentos también con los que hay que tener cuidado para evitar atragantamiento, alimentos enteros, por eso los frutos secos y las semillas se recomiendan en aceite, en mantequilla, ¿no? Mucho mejor. Aquí también les comparto de Lucía Martínez, de Central Eris, esta tabla donde se recomiendan algunos alimentos y los meses en los que se pueden ir introduciendo. Aquí también les comparto un cuadro con 7 meses, 10 meses, 14 meses, 20 meses, con un tipo menú de lactancia para que ustedes vean cómo poder cubrir requerimientos. Vamos a hablar ahora de la infancia y la niñez. En la infancia y la niñez no hay muchos estudios, hay algunos antiguos, hay unas pocas muestras pequeñas, pero como les comentaba al inicio, cada vez están saliendo más estudios. Hay que asegurar el ritmo de crecimiento y eso se logra con la cantidad de calorías. No es muy difícil llegar a proteínas. Lo que hay que cuidar mucho es la cantidad de calorías y también los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. ¿Ok? Las grasas como en la palta, los frutos secos, las cremas de frutos secos y de semillas ayudan mucho a cubrir también las frutas secas. Las fuentes de proteínas, como en todas las personas, menestras, tofu, tempe, las bebidas de soya, frutos secos, mantequilla de maní, salchichas de soya, yogur de soya, hamburguesas vegetales de buena calidad, ¿no? Que el ingrediente principal sea la menestra o la leguminosa. Importantísimo que cumplan con los requerimientos. Ya, aquí les dejo también algunos consejos para adultos y niños de más de 2 años. Frutas y verduras en todas las comidas, 3 a 4 raciones de alimentos ricos en proteínas todos los días y siempre las menestras. Por eso jugar con toda no solamente soya, ¿no? Garbanzos, frijoles, lentejas, payares y los derivados, por ejemplo, eh, em, el tofu, el tempe, la soya texturizada, son muy importantes incluirlos. Hay preocupación, por ejemplo, cuando son niños vegetarianos, donde les incluyen muchos huevos y lácteos y creen que con eso están cubriendo requerimientos. Los huevos y los lácteos no son fuente de hierro. Por eso les digo, el único alimento que reemplaza las carnes en nutrientes y en calidad nutricional son las menestras o las legumbres de la mano de una suplementación adecuada de vitamina B12. También incluir los cereales integrales como la quinoa, la kiwicha, la avena,
usar aceite de oliva y también los aceites de semillas para poder cubrir los requerimientos de omega. La sal siempre iodada, con moderación, siempre la media cucharadita al día para llegar a la cantidad, evitar los dulces, la B12, utilizar las leches vegetales enriquecidas con diversos nutrientes son una buena alternativa. Las que preparamos en casa no son fuentes de otros nutrientes, son básicamente agua, ¿ok? Actividades al aire libre para cubrir la vitamina D. Aquí les dejo también algunos consejos con algunos nutrientes muy importantes como el calcio, la vitamina D, el omega, la B12, la fibra, la proteína, el hierro, el zinc, el yodo, tan importantes. Parece que fuera una tarea un poco complicada, pero no lo es. En realidad hay un alimento, por ejemplo, el tofu, que va a cubrir calorías, o sea, va a ayudar a cubrir calorías, proteínas, calcio, hierro, ¿no? Zinc, o sea, en realidad son alimentos muy importantes que cubren diversos requerimientos. La frecuencia de anemia, eso es algo muy importante, ¿no? ¿Cuántos niños anémicos hay en el Perú? Una tasa muy alta, ¿no? La anemia está como alrededor del 30%, si no me equivoco. ¿Hay 30% de niños veganos o de personas veganas en el Perú? No. Hay algunas estadísticas que hablan de uno, otros tres, pero entonces no necesariamente las personas que son anémicas son plant-based o son veganas. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? La frecuencia porcentual es similar, ¿ya? Para hacer la comparación en los estudios, lo que se ha visto es que los niños veganos comen más fibra, más vitamina A, C, E, folato, hierro, magnesio y potasio. Y sobre todo, si no están suplementados, van a tener menor vitamina B12. ¿Qué pasa? Eh, no hay mucha difusión de la vitamina B12 a partir de los 6 meses de vida, desgraciadamente. Falta todavía mucho por trabajar. Esta página, Plant Based Juniors, yo los invito a que la visiten. Tiene mucha información, muy didáctica, además de recetas, etcétera. Y ellos han creado este plato, ¿no? Para los niños. Bastante didáctico, donde los niños también pueden aprender a cómo cubrir. Para los profesionales de la salud existe esta publicación, el Vegan Junior Plate, donde eh, nos dicen, ¿no? Cuáles son los grupos de alimentos principales, cómo debemos elegir las grasas, cuáles son las fuentes de calcio. Y tienen este gráfico muy interesante, el de la izquierda habla para los niños, donde son 6 grupos básicos y ven ustedes que están distribuidos equitativamente prácticamente, ¿no? Hay unos que son un poquito más grandes y otros un poquito más chicos, pero es diferente que el de los adultos. Y acá el de la derecha está incluida la leche materna o la fórmula dentro del grupo, ¿no? Estos son para los niños más pequeñitos hasta los 2 años. Aquí les dejo también algunas fuentes de nutrientes, de proteínas, hierro, calcio, zinc, donde ustedes pueden ver cómo cubrir esos requerimientos. Y acá ejemplos de raciones, ¿ok? Para ese grupo etario. También aquí, para bebés y preescolares de 1 a 4 años, números de raciones por grupos de alimentos. Aquí, para niños un poco más grandes, en edad escolar, también, ¿no? Números de raciones por grupos de alimentos. Acá, hablando ya más de cómo cubrir nutrientes, si es que se necesita suplementación o no, yodo, omega 3, vitamina D y B12, que es lo que hemos hablado. Pero en realidad la B12 es mejor siempre con suplementos para asegurarnos. En cuanto al omega, no hay estudios que midan los niveles en niños todavía y seguramente los niños que son veganos tienen un porcentaje de producción a partir de ALA, o sea, a partir del aceite de linaza o de chía, van a producir más eficientemente su omega, porque nosotros solamente necesitamos el ALA, que es el esencial, el DHA y el EPA, nosotros los producimos, ¿ok? Pero para alguien que quiera, digamos, asegurarse, con una suplementación de 100 a 200 miligramos por día, está cubriendo el requerimiento. Acá en Perú no hay DHA apto para veganos. Vamos a hablar de la adolescencia, ¿no? Ya el último grupo tienen los mismos requisitos nutricionales que los niños adolescentes que se alimentan de manera regular,
también tienen un crecimiento mucho más acelerado entre los 13 y 19 y por lo cual los requerimientos nutricionales y calóricos en general aumentan. Siempre tenemos que incluir frutas, hortalizas, muchas hojas verdes, cereales, frutos secos, semillas y, de hecho, menestras, ¿no? Vemos el componente fundamental de la dieta basada en plantas. Tenemos que informarnos, enseñarles a nuestros hijos y si nosotros ahorita hay acá algún adolescente, aprender cómo puedo cubrir proteínas, calcio, hierro y vitamina B12. Es un reto porque eh, si es en una familia donde un adolescente decide dejar de consumir alimentos de origen animal, muchas veces genera a veces conflicto, problemas, o le dicen, ah, ya, si tú quieres ser, entonces tú cocínate, o tú comes lo que hay y dejas la carne, pues, y eso genera problemas, porque ahí empiezan a debilitarse, a tener anemia, a tener déficit de nutrientes, porque no se trata de comer del estofado, la papa, el arroz y el juguito y sacar la carne o el pollo y ya, soy vegano, no. Ahí lo que hay que hacer es cambiar la proteína de origen animal por la proteína de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, si es así el estofado, como hemos hablado, en lugar de que tenga pollo o carne o pavo, no sé, se cambia por soya texturizada o carne de soya. Eso es lo que va a reemplazar. O, por ejemplo, si es un locro y lo comen con pollo o con queso, entonces reemplazar eso por tofu. Y es la misma comida, solamente que hay que reemplazar la proteína por una fuente vegetal. ¿Ok? Aquí tienen ustedes la recomendación de proteína por edad de 11 a 14 años y de 15 a 18 años. Si es un adolescente que entrena, no sé, tiene entrenamientos de deporte, de élite o muy intensos, entonces habría que evaluar y aumentar un poco más, pero esos son casos ya puntuales que se tienen que ver igual con un nutricionista especializado. ¿Ya? El calcio hay que incluir dos o tres fuentes buenas, como son el kale o la col rizada, el tofu hecho con sales de calcio, el brócoli, la coliflor, bebidas vegetales enriquecidas con calcio, eso. Tres o más fuentes al día, importante. ¿Ya? Y no solamente el calcio es importante para la masa ósea, sino también el magnesio, la vitamina D, la actividad física, la vitamina K, eh, son el fósforo también, son nutrientes muy importantes para la salud ósea. No podemos dejarle todo o la responsabilidad al calcio, ¿no? Aquí está lo que les comentaba. eh, Hay que tener cuidado en que tengan mucho oxalato. Por ejemplo, la espinaca tiene calcio, pero tiene mucho oxalato. Entonces es mejor evitarla o consumirla esporádicamente y cocida para disminuir la cantidad de oxalatos. Aquí hay tres situaciones, un poquito yo me había adelantado, ¿no? Tres situaciones con las que un adolescente puede lidiar, una familia vegetariana o siempre ha sido vegetariano, el que decide hacerse vegetariano o vegano por razones éticas cuando el resto de su familia no lo es, o el que lo hace escondiendo algún motivo oculto, como por ejemplo podría ser una, eh, una, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Como es la anorexia. Entonces utilizan el querer ser vegano para comer menos o comer poco. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí les comparto algunos síntomas con los cuales nosotros nos podemos dar cuenta si nuestro hijo o nuestro familiar o nuestro hermano, no lo sé, está disfrazando un comportamiento no saludable. Cuando empieza a perder mucho peso, no se sienta a la hora de la comida, siempre trata de comer solo, empieza a separar, ¿no? Todo cuenta, cuántas calorías, no permite, siempre está mirando cómo están cocinando, se pesa mucho, dice que está muy hinchado o que se ha engordado, cuando nosotros vemos que todo lo contrario, que está bajando de peso, evita ir a reuniones sociales donde tenga que comer, se come, no sé, una manzana y se pone a hacer una hora de ejercicio, y además dice, ¿no? Que tiene sobrepeso, que se ve, entre comillas, gordo cuando nosotros vemos más bien que está bajando de peso. Este es un consejo para un plus de nutrientes. Ustedes pueden agregarlo, por ejemplo, a sus guisos, a sus cremas de verduras, a y dependiendo también de la preparación, porque también inclusive a los, no sé, a la avena, a los postres, si es que nosotros no le agregamos, por ejemplo, orégano o ajo, etcétera, pero mezclar en un pomo
¿no? La levadura de cerveza, semillas de linaza, ajonjolí molido, se puede agregar a dulce y a salado. Podemos tener dos opciones, por ejemplo, al salado también le podemos agregar orégano, cúrcuma, ¿no? Y podemos utilizarlo para nuestros guisos, menestras, arroz, quinoa, etcétera. Y podemos utilizar otro para nuestros dulces y le agregamos eso y algunas frutas secas también picaditas. Un molino, una moledora de café es barata y, y nos ayuda a poder moler las semillas de una manera muy fácil. Aquí les comparto un resumen de los requerimientos a tener en cuenta según la edad, ¿no? Hemos visto proteína, hierro, calcio, omega, vitamina D, yodo, zinc y la reina, la vitamina B12. Este es un resumen y ahí tienen ustedes por edad cómo se puede cubrir el requerimiento, ¿ok? En los niños. Cualquier duda, me avisan, no hay ningún problema. Y aquí otra vez les comparto el cuadro para recalcar que hay periodos en la vida en los que la suplementación tiene que ser diaria. En niños de 6 meses a 4 años y en mujeres gestantes y mujeres lactantes. Para niños a partir de 4 años en adelante, la suplementación puede ser diaria, puede ser 3 veces por semana, 2 veces por semana o una vez por semana, siempre haciendo seguimiento de los valores, sobre todo si hemos identificado análisis con menos de 470 picogramos, hay que hacer seguimiento de los valores. Aquí les dejo una lista de compras que dice, ¿no? Por ejemplo, cuál es el nutriente a la izquierda y en qué alimentos yo lo voy a encontrar. Es muy útil para poder eh, armar nuestra lista de compras y comprar todo lo que necesitamos para poder cubrir requerimientos no solamente de la persona, sino de todos en general. Y hemos hablado mucho de los beneficios mejor dicho, de cómo poder cubrir, de cómo poder armar una alimentación basada en plantas, pero ¿por qué sería bueno una alimentación basada en plantas más allá de la ética, donde los animales no sufren ni mueren, sino también porque nuestros alimentos pueden salvar vidas de las personas y pueden salvar también al planeta, ¿no? Hay una reducción del riesgo de enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedades síndrome metabólico, cardiovasculares y también algunos tipos de cánceres, sobre todo cáncer de colon, de mama, siendo el más común y el más frecuente, el cáncer de mama en mujeres. El control de peso, ¿por qué? Porque al consumir mayor cantidad de fibra vamos a tener un mayor nivel de saciedad y nuestro peso va a ser más estable, más controlado y eso va a ayudar a prevenir muchas de las enfermedades que hemos hablado en el primer punto. La salud cardiovascular, la salud gastrointestinal. Quizás el primer beneficio que notamos cuando hacemos el cambio de patrón alimentario es la mejora del estreñimiento, ¿no? Y también la mejora de la microbiota, que son estas bacterias que están en nuestro intestino y que nos ayudan a prevenir muchas enfermedades y a mejorar la absorción de ciertos nutrientes, como por ejemplo el calcio. Hay un aporte muy importante de antioxidantes. Los antioxidantes no están en los pomos, los antioxidantes no se compran, los antioxidantes se consumen con los alimentos. Nosotros producimos nuestros antioxidantes, pero no son suficientes para todo el daño que recibimos de la contaminación, el estrés, etcétera. Las plantas que también tienen esos antioxidantes para defenderse de los organismos que las atacan cuando están en la tierra, del clima, etcétera. Nosotros cuando consumimos plantas, consumimos esos antioxidantes que usan ellas para defenderse y con lo cual estamos ayudando a prevenir enfermedades. Las poblaciones más longevas, que viven más y mejor en el mundo, porque no se trata solo de vivir más, no, conectado a un tubo, no, sino más y mejor, son poblaciones que se alimentan en base a vegetales, ¿no? Busquen ustedes las blue zones o las zonas azules y además podemos hacer actividad física totalmente, incluso de competencia, cuando nos alimentamos en base a vegetales. Algunas de las conclusiones, una alimentación inadecuada, independientemente del patrón alimentario, puede originar problemas, ¿no? No solamente a la mamá, sino también al bebé. Malformaciones muy peligrosas si es que no se cubren requerimientos, independientemente del patrón alimentario. Las dietas vegetales tienen que ser variadas, no monótonas. Se tiene que comer diferentes colores, diferentes grupos de alimentos para poder cubrir los requerimientos. Además, la suplementación con B12 diaria, importantísima en gestantes y en niños menores de 4 años.
¿ok? Hay que hacer seguimiento, controles ginecológicos, crecimiento y desarrollo del bebé y hay que estar informado. En cuanto a la alimentación basada en plantas, la suplementación indispensable en todas las etapas de la vida, beneficios en salud, porque son muy ricos en fibra. Hay que asesorarse con un profesional capacitado. Por ejemplo, a veces veo que les dan complejo B para cubrir la B12, eso no es adecuado. O que es eh, cuando alguien le dice que es vegano, es solamente tofu, tofu, tofu. No, hay que variar. Hay otras menestras, otras leguminosas que van a cubrir los requerimientos. El seguimiento en crecimiento y desarrollo es fundamental, como les dije, 3 meses por lo menos para ver esa curva cómo va. Los otros suplementos se evalúan de manera particular. Está demostrado que una alimentación basada en plantas es adecuada en todas las etapas de la vida. Se necesitan, sí, más estudios. Aquí les comparto algo de la bibliografía en la que he revisado para prepararles esta presentación, ¿no? Ahí ustedes la tienen, si es que ustedes quieren eh, seguir ahondando en el tema. Aquí les comparto los QR, bueno, seguramente todos ya conocen ARBA y también está mi QR donde pueden ustedes enviar si es que hoy día se les olvida alguna pregunta o desean alguno de los estudios. Voy a estar encantada. Y nuevamente, gracias a ARBA por invitarme, por permitirme ayudar. Esta ha sido bueno, programada mi última charla del 2025. Nos vemos en el 2026 con muchas ganas de seguir aprendiendo, enseñando y difundiendo un mensaje donde se rompan mitos y paradigmas. Una alimentación basada en plantas puede ser totalmente saludable en todas las etapas de la vida y se pueden obtener todos esos beneficios que hemos visto. Voy a dejar de compartir para poder ver si es que hay alguna pregunta. A ver. Hola, Pati. A ver, ¿contesto las preguntas directamente? Hola Mónica, sí, claro, ahí justamente estaba viendo unas cuantas preguntas que han ido poniendo Perfecto. Diana, Sí. Tania, sí. A ver, Diana, gracias por tu pregunta. ¿Cómo saber qué es un suplemento de B12 adecuado? Muy buena pregunta. Un suplemento de B12 adecuado es aquel que sea cianocobalamina. Si es menor de 1000 microgramos, es recomendable que sea masticable o sublingual. Si es mayor de 1000, no se necesita. Hay que tener cuidado con esos suplementos tan altos como de 5000, por ejemplo, porque pueden generar acné. Y recuerden que las cantidades en bebés son muy pequeñitas. Acá en Perú no hay suplementos en gotas para bebés. Tendrían que mandarlo a pedir a España o Estados Unidos, donde sí hay o utilizar algún multivitamínico en jarabe. Acá hay uno que tiene B12 en forma de cianocobalamina y que con una cucharadita al día se cubre el requerimiento y además está obteniendo otros. Tania pregunta si es necesario el suplemento de ácido fólico en el embarazo. El ginecólogo, de todas maneras. Sí, ya dice que ya escuché la respuesta. Diana pregunta, ¿la soya se recomienda, es transgénica y qué hormonas contiene? A ver, la soya es un pobre alimento que genera mucha controversia, muy satanizado y es una excelente fuente de nutrientes que tiene todos los aminoácidos esenciales. Tiene la mejor calidad de la proteína, la soya. La mayor cantidad de soya transgénica se utiliza para alimentar a los animales que comen las personas omnívoras. Entonces, cuando una persona omnívora dice, ay, no, no como tofu porque es transgénico, todos los días está consumiendo transgénicos. Cuando come vacas, cerdos, pollos, etcétera. ¿Ok? Los aceites de fritura de soya también son transgénicos. Entonces, en realidad, acá en el Perú hay muy poca soya transgénica, si es que hay, y la mayoría es importada. El tofu, la mayoría del tofu no es transgénico y además existen unas cajitas, no sé si ustedes las han visto, que las venden en supermercados, dice ahí, ¿no? Que son libres de transgénicos por si tienen miedo, ¿ok? Mónica, justamente Te Chan está levantando la mano. Sí, pero voy a terminar, porfis, Ya, y perfecto. con las preguntas que están en el chat y de ahí el chi para que pueda
intervenir, porfis. Y la soya tiene fitoestrógenos, que tiene una, digamos, capacidad de relacionarse con los receptores de hormonas femeninos o receptores de hormonas en general, pero son fitoestrógenos, o sea, no tienen la función de las hormonas. Ustedes conocen China, ¿no? O saben de China. Y China tiene un altísimo consumo de tofu y no tienen ningún problema de reproducción los hombres, como sabemos. Entonces hay muchos mitos con respecto a que los hombres se feminizan y no es cierto, ¿ok? Ani dice el material, sí, yo se los voy a pasar y se los van a enviar por mail. En caso de anemia en cualquier edad, ¿cómo se puede aumentar ese nivel de hierro mostrado en hemoglobina baja? Existen tres causas por las cuales una persona puede tener anemia. Una es por un bajo consumo permanente o sostenido de alimentos ricos en hierro. O sea, alguien que no come fuentes de hierro muy seguido puede tener anemia. Dos, porque tiene pérdidas de sangre, como una menstruación abundante, hemorroides, que tenga alguna pérdida de sangre por alguna hemorragia, etcétera. Y tercero, que tenga una patología por la cual no pueda utilizar el hierro o no forme hemoglobina. Esas son las tres causas, ¿ok? Ya sea una persona omnívora o ya sea una persona vegana, esas tres causas se pueden presentar. Cuando ya una persona tiene anemia, ha sido diagnosticada con anemia, no va a subir con alimentos, con ningún alimento. Ahí lo que hay es que suplementar e identificar cuál es la causa, porque de nada sirve que coman fuentes de hierro o que se suplemente si la causa que ha originado eso se mantiene. ¿Ok? Entonces, lo primero es identificar la causa, suplementar con hierro y a la par mejorar el patrón alimentario con fuentes de hierro. No, el ácido fólico no hay ningún problema. Puedes consumirlo con tu almuerzo, tu desayuno, tu merienda. Bueno, el endocrinólogo, Ani dice, sí, yo te creo, de todas maneras hay muchos mitos, nada que ver, no hay ningún estudio que demuestre que la soya no ayuda en el crecimiento. El tema es que hay mucha ignorancia, desgraciadamente, y la mayoría de médicos, yo te diría más del 95%, con excepción de los que han hecho algún curso de nutrición, han estudiado solamente máximo 4 meses de nutrición en toda la carrera, con lo cual no están capacitados para dar consejos de nutrición. Marisa, ¿qué sucede con el cuerpo cuando no se consume B12? Ahí les puse en una diapositiva todas las consecuencias que pueden haber si no se consumen B12 a lo largo de la vida. ¿Podrían apagar su micro, porfis? Em, el tema es que la reserva de B12 no se sabe bien en qué personas dura. No, no existe una forma o un análisis de saber cuánto de depósito de B12 tiene una persona en el cuerpo. Hay personas que podrían durar 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, ¿no? Si ha sido una persona que venía consumiendo carne, depende de cómo estaba su estado anterior. Las manifestaciones iniciales son, hay calambres, ¿no? Hay temblores, pérdida de memoria. Digamos que esas son las iniciales en una persona adulta. En una gestante, las consecuencias son muy graves como malformaciones congénitas. Gracias, Diana. Ahora, Chi, te escuchamos. Sí, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Buenas noches. Bueno, o sea, mi pregunta puede ser un poco básica. Más que nada me gustaría saber cómo hacen acá papás o mamás. eh, por ejemplo, lo que pasa es que mi hijo, bueno, es vegetariano, soy vegetariano, ovo lácteo vegetariano, y es un poco eticoso, o sea, no come, o sea, la justa come, o sea, puede comer tofu siempre cuando está sazonado o huevo duro o huevo frito, eh, pero, o sea, más allá de muchas cosas, verduras no le gustan y últimamente está comiendo bastante, azúcar, o sea, ya sea galletas o ya sea
bebidas, ¿no? O sea, bastante. Yo no le doy gaseosa, nada. Perdón, Chi, ¿qué edad tiene? Va a cumplir 5, tiene 4 años, pero ya en enero va a cumplir 5. O sea, o sea, me estoy dando cuenta que hay bastante azúcar en su alimentación, ya sea en comida o en bebida, o sea, chocolatada toma. Ahora le doy leche normal o para niños, no le gusta mucho. Entonces, o incluso le pongo un poco de de Milo, que también es con azúcar, ni siquiera, o sea, le gusta bastante dulce. Entonces, lo que me gustaría saber, cuáles son estrategias, ¿no? que uno podría aplicar, ¿no? para bajar ese consumo de azúcar. Claro, ahí estamos hablando ya de un tema particular que tendrías, mi recomendación sería que vayas con un nutricionista para que te asesore de manera particular y te pueda armar un plan. Pero yo te pregunté la edad porque tu niñito no va, sale y compra. O sea, él come lo que ustedes le dan. Entonces, en algún momento, ustedes le han dado, ya lo probó. Entonces, ahora tienen que retroceder y trabajar poco a poco, porque ya si su umbral de dulzor está alto, van a tener que ir bajando poco a poco y trabajar con motivación positiva, porque si no, el momento de la comida se vuelve una guerra y va a generar un problema para toda su vida. ¿Ya? Entonces ahí te recomendaría que sea, eso ya es como algo muy particular y traten de irle variando. Puedes trabajar con un formato, si él, o sea, ustedes le pueden explicar como un formato de puntos, como premios, pero que no sean de comida, sino, no sé, un sticker, o sea, una cosa simbólica. O ir al parque a jugar más horas de las que normalmente va. Si es que él prueba cosas, llévalo al mercado, que conozca los alimentos, que él elija las verduras que van a preparar, enséñale a cocinar, obviamente no va a meterse al fuego, pero ni tener cuchillo, pero puede, digamos, participar. O sea, todo siempre en positivo, porque es muy importante generar una buena relación con la comida. Si él come Milo, por ejemplo, dale cocoa en lugar de Milo, ¿no? Cocoa de buena calidad, que no tenga azúcar, eso. Hay que Claro. irle bajando el umbral de dulzor y en lugar de galletas, dale fruta o que ustedes aprendan a preparar unas galletas caseras con buenos ingredientes donde él tome el tiempo, esté cuidando, ayude, cómo se prepare. O sea, es bien importante que los niños dale libros de colorear de verduras donde le pongan el nombre al tomate, no sé, y dile, mira, está Pepito, ahora vas a comer a Pepito, no sé qué. O sea, algo lúdico es bien importante. Claro, o sea, también siempre le hago proceso, o sea, de compra, ya sea de mercado o supermercado, y eso justamente eso aplicaba, ¿no? O sea, que compre tal verdura y tiene más ganas de comer esa verdura porque él mismo escogió, él mismo compró. Claro, eso funciona súper bien y también que ahora inclusive con los videos de YouTube pueden ver cómo se prepara y, o sea, algo así pueden generar una mejor relación. Claro. Entonces, pero o sea, ahí el dilema también es cuando lo llevo, la hora de compra, igual como que escoge su comida favorita azucarada. Entonces, Claro, pero él no decide, pues sí, él tiene 5 años, él no puede decidir. Sino cuando tenga 15, ¿qué va a hacer de ustedes? claro, o Sí, sea, sería igual. conversar bonito, pero o sea, se pone a como que a llorar o si no se pone Nadie se ha a tirar enfermado por mucho. llorar. Nadie se ha enfermado por llorar, pero sí se puede enfermar si se alimenta mal. Igual hay opciones saludables. ¿De dónde eres, Chi? ¿De qué país? Soy taiwanés, pero ya vivo 27 años en Perú. Conocí a ustedes por Patricia Castañeda ahí en el congreso de Bexport. Ay, genial. Ah, Igual qué te comento que interesante. acá localmente, o sea, ya que comentas que es un caso especial, ¿no? Que a tu niño le gustan las cositas dulces, ¿no? Hay marcas que, bueno, quizás uno busca en el mercado y hay marcas, perdón, hay marcas que son un poco más nutritivamente adecuadas para los pequeños, ¿no? Justamente acá bueno, mi hijita consume, por ejemplo, la marca Nutrico, la marca La Purita.
Si gustas, escríbeme en WhatsApp y yo te puedo pasar una pequeña lista de marcas que tienen productos que son menos dulces Vegue- y que son de agradables. Mariel también, ¿no? Mariel Vera tiene una marca, Sí, Vegananito, tal vez veganito también tiene. Claro, que también. son dulces, pero no son de azúcar, tal vez No, de stevia. son dátiles. No, no, fruta. Dátiles, frutas, o sea, son naturales. Ajá, sí, o sea, son varias opciones que hay acá en el mercado local y que están saliendo más, ¿no? La marca Different, incluso hay unos chisitos creo que son saludables, o sea, actualmente hay una amplia gama y siguen creciendo las marcas saludables, así que si gustas por WhatsApp, ahí en el grupo, ¿estás unido al grupo de WhatsApp? Por ahí me puedes escribir y directamente te mando una lista. Gracias por compartir tu experiencia. Te aseguro que hay varios que pasan más o menos por lo mismo. Y no solamente es a esa edad de tu bebé, de tu niñito, sino también en la adolescencia. Es más difícil porque hay mucha más libertad. Claro, o sea, es que aparte también trato de aplicar la crianza positiva, entonces Ujú. trato de conversar, o sea, no castigar, no, Claro, pero también es importante poner límites. O sea, la crianza positiva con límites, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Gracias, sí, por compartir. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos y chicas?